Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a continuar con el programa que tenemos en el PGC y nos toca ver insuficiencia cardíaca. Vamos a entender qué es la insuficiencia cardíaca, cómo más o menos se produce y algún tipo de tratamiento especialmente médico. ¿Sí? Para esto quiero que recordemos un poquito qué es la función ventricular y los factores que regulan el volumen minuto. También quiero que recuerden, por favor, el gasto cardíaco y el volumen minuto, ¿sí? Primero, vamos a recordar que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que inyecta el corazón en un minuto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es la cantidad de sangre que el corazón es capaz de mandar a todo el cuerpo, obviamente, juntamente con la frecuencia cardíaca, en el periodo de un minuto. A eso se refiere el gasto cardíaco. Estos factores que regulan ese gasto cardíaco, que en realidad es un volumen de carga por minuto, que resultaría ser absolutamente lo mismo, está regido por 4 cosas específicas, que son la precarga, la poscarga, la contractilidad y obviamente la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Estos 4 factores que regulan el volumen minuto tienen que estar en homeostasis, que tienen que estar en perfecto equilibrio, cosa que la función ventricular esté relacionada con estos 4 factores y se inyecte la cantidad de sangre necesaria para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. Vamos a ir recordando dentro de esta función ventricular qué es la precarga y qué es la poscarga. La precarga es la fuerza que distiende el miocardio relajado, depende obviamente de la cantidad de sangre, de la volemia, el tono venoso y la distensibilidad del ventrículo. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto se llena el ventrículo de sangre y esa fuerza que distiende el miocardio, que en realidad es la sangre, ¿sí?, se denomina precarga. Una vez más, la cantidad de sangre que llena el ventrículo y distiende el miocardio relajado, a eso se denomina precarga. La poscarga es la fuerza que se opone al vaciamiento de este ventrículo y depende directamente de la precarga, intracavidad y del radio inversamente del espesor de la pared. Les voy a explicar un poquito esto. Si bien esta es la precarga, esta precarga, llegado el momento, tiene que vaciarse. ¿Qué tiene que hacer? El miocardio en la contracción tiene que vaciar el ventrículo de sangre. Pero cuando la sangre sale eyectada hacia la arteria aorta y hacia la arteria pulmonar, hay una fuerza que se opone a ese vaciamiento. No se olviden, ¿sí?, que toda la sangre está en todos los vasos, en realidad nunca se vacían. La aorta sigue teniendo sangre, la pulmonar sigue teniendo sangre, toda la vascularidad sigue teniendo sangre. Entonces, cuando sale inyectada la sangre, hay una fuerza que se opone a ese vaciamiento, que es la presión de los grandes vasos. En este caso hablemos de la aorta, que hay un tipo de fuerza que se opone a este vaciamiento ventricular, ¿sí? Por ejemplo, si esa aorta estuviera estenosada, estuviera cerrada, hubiera mayor cantidad de poscarga. A eso se denomina poscarga, ¿sí? Bien, estos 2 factores, la precarga y la poscarga, tienen que estar íntimamente relacionados y en completo equilibrio para que la función ventricular sea buena, tanto en la precarga como en la poscarga. Veamos, habíamos dicho, voy a retroceder un poquito, habíamos dicho que también dentro de estos factores
que regulan el volumen minuto está la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Vamos a ver, la contractilidad es la mayor o menor fuerza que desarrolla el corazón en condiciones de pre- y poscarga similares. Depende de la estimulación simpática y de la interacción de la actina y miosina mediada por el calcio. Muy bien, este factor de contractilidad, ¿sí?, es en realidad la función de contracción del miocardio, la función que hace el miocardio al momento de contraerse, ¿sí? A esta mayor o menor fuerza que desarrolla el corazón en condiciones de precarga y poscarga para el vaciamiento ventricular, ¿sí? Por supuesto, va a estar regida o limitada por la estimulación simpática y la acción de todas las fibras musculares, ¿no?, compuestas por actina y miosina. Y por último, lo que nosotros conocemos, la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco es directamente proporcional, aunque no tan lineal, de la estimulación simpática cuando se eleva la frecuencia cardíaca y de la estimulación parasimpática cuando baja o disminuye la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca predomina el simpático, que quiere decir que aumenta la frecuencia cardíaca. Siempre en una, vuelvo a repetir, en una insuficiencia cardíaca, ¿sí?, va a predominar la estimulación del simpático. ¿Para qué? Para que aumente la frecuencia cardíaca. De esta manera, el organismo va a compensar un déficit del gasto cardíaco, ¿sí? Quiero que entiendan bien esto, porque es importante en el momento de hablar especialmente del gasto cardíaco, una vez más, de la cantidad de sangre eyectada por el corazón para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. Eso es muy importante que entendamos, porque va a depender todo va a depender de esto, del gasto cardíaco. Y obviamente este gasto cardíaco va a depender de todos estos otros factores, de la contractilidad, de la precarga y de la poscarga, ¿sí? Gracias a esos factores se va a determinar. Entonces, lo que les decía a un principio, estos 4 factores de precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca tienen que estar íntimamente relacionados y trabajando en completo equilibrio para que esta función ventricular y el gasto cardíaco sean adecuados para mantener el corazón en condiciones estables de regular y de despachar sangre al organismo para que éste realice sus funciones. Cuando esto pasa algo tanto en la precarga, cuando pasa algo en la poscarga, cuando algo ocurre en la contractilidad o algo hace que el gasto cardíaco disminuya, etcétera, etcétera, sobreviene la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y esta insuficiencia cardíaca tiene un nombre y tiene un apellido que se denomina insuficiencia cardíaca congestiva. Esta insuficiencia cardíaca, también denominada insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón ya no puede bombear con la fuerza necesaria la suficiente sangre al resto del cuerpo. A eso denominamos, por eso les decía, esos 4 factores que anteriormente habíamos mencionado, son los 4 factores que van a determinar racionalmente un buen gasto cardíaco. Cuando el corazón no pueda bombear sangre con la fuerza necesaria a todo el cuerpo, lo denominamos insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Vamos a ver más adelante por qué todo este nombre y por qué congestiva. Vamos a ver las causas, incidencia y factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca casi siempre es crónica y duradera, aunque algunas veces se puede desarrollar súbitamente.
Es muy importante que entendamos esto, porque la mayoría de las veces estamos hablando mucho más allá del 90% de las insuficiencias cardíacas son crónicas, que quiere decir que está el paciente mucho tiempo con la insuficiencia cardíaca, porque esta es siempre progresiva, que empieza con una afectación mínima, luego moderada y luego severa. Eso hace que sea crónica, que vaya a la cronicidad y sea duradera. Muy pocas veces esta puede desarrollarse súbitamente de un momento a otro, muy pocas veces solo en consecuencias o en casos de infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Puede afectar el lado derecho, el lado izquierdo o ambos lados del corazón, ¿sí? Todo va a depender el tipo de enfermedad que causa la insuficiencia cardíaca. Va a depender, ¿sí?, de qué lado el corazón puede ser insuficiente. Cuando es del lado derecho, lo vamos a denominar insuficiencia cardíaca derecha. Cuando es del lado izquierdo, insuficiencia cardíaca izquierda. Y cuando es de ambos lados, insuficiencia cardíaca global o mixta. Entonces va a depender. La insuficiencia cardíaca sobreviene siempre de algún tipo de enfermedad. Ahora bien, la insuficiencia cardíaca como tal que habíamos mencionado, que es la incapacidad de que el corazón no pueda mandar sangre al resto del cuerpo, puede deberse a cualquier enfermedad propia del corazón, ¿sí?, cualquier enfermedad que está causando una insuficiencia cardíaca. Entonces siempre hablamos de insuficiencia cardíaca, ¿sí?, como una consecuencia de algo. Algo está haciendo que el corazón sea insuficiente, ¿sí? Puede ser por un problema propio del corazón o en algún caso puede ser por algún problema pulmonar o por algún problema orgánico o algún problema del sistema nervioso central, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces es una enfermedad propia del corazón que ocasiona la insuficiencia cardíaca. A medida que se pierde la acción del bombeo del corazón, que el corazón no puede bombear la sangre necesaria, esta sangre se puede represar en otras partes del cuerpo, por ejemplo en el hígado, en el tracto gastrointestinal y las extremidades y en los pulmones. Una vez más, cuando este corazón no está pudiendo eyectar esa cantidad de sangre necesaria para mantener el funcionamiento del organismo, lo que denominamos un bajo gasto cardíaco, ¿sí?, esa sangre no quiere decir que desaparece. Esa sangre que no está pudiendo despachar el corazón se está represando en otras partes del cuerpo, ¿sí? Esa sangre está, por ejemplo, en el hígado, en el tracto gastrointestinal, en las extremidades y en los pulmones. ¿Qué pasa con esa sangre? Está enlentecida, se llama que está en éxtasis esa sangre. ¿Y cómo podemos llamar a esa sangre que está ahí? Es una sangre congestionada, que está congestionando el hígado, que está congestionando el tracto gastrointestinal, las extremidades, los pulmones. Está ahí esa sangre, está congestionando. Por esta razón de que esta sangre que no está despachando el cuerpo, está acá en el resto, se está represando en partes del cuerpo y congestionando aquello, denominamos insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Porque esa sangre está congestionada, no está circulando normalmente en todo el organismo, está ahí, está represada. Por ejemplo, vamos ahí ya a ir viendo cuando esa sangre está
en el tracto gastrointestinal mayormente y en las extremidades, ¿sí? Muy posiblemente sea una insuficiencia cardíaca derecha. Esto de represar la sangre en el tracto gastrointestinal y extremidades, ¿sí? Por ejemplo, ocasiona una hepatomegalia, se llama así, ¿sí? Una hepatomegalia. Siempre que se encuentra una hepatomegalia y una sangre represada en extremidades con edematización de los miembros, etcétera, estamos siempre pensando en una insuficiencia cardíaca derecha. Pero cuando esa sangre está represada en pulmones mayormente y afecta la zona pulmonar principalmente, muy posible que sea una insuficiencia cardíaca izquierda. Vamos a ver más adelante. Muchos de estos órganos no reciben suficiente oxígeno. ¿Por qué? Porque la sangre se está congestionando ahí, por lo tanto no hay un buen intercambio gaseoso, ¿sí? No reciben oxígeno, no reciben nutrientes, y cuando se presenta la insuficiencia cardíaca ocasiona daño y reduce la capacidad de funcionar de muchos de los órganos. No se olviden que el corazón es el encargado de despachar sangre al cuerpo. ¿Para qué? Para llevar principalmente oxígeno y nutrientes. No está haciendo bien la tarea el corazón. El corazón no está cumpliendo con su función. Por lo tanto, muchos órganos no van a recibir oxígeno ni nutrientes y van a empezar a funcionar mal. Cuando ambos lados del corazón presentan insuficiencia, la mayoría de los órganos y las áreas del cuerpo resultan afectadas. Por supuesto, ni el corazón derecho ni el izquierdo están funcionando bien, por lo tanto, nada va a funcionar bien. Las causas más comunes de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, son la hipertensión y la arteriopatía coronaria, ¿sí? Dentro de las causas más comunes tenemos esta, que es una condición muy peculiar, que es una condición muy conocida, que es la hipertensión arterial. Personas que son hipertensas, ¿sí?, tienen mayor probabilidad de hacer una insuficiencia cardíaca. Una arteriopatía, algún problema arterial de las coronarias del corazón, por ejemplo, un infarto, un ataque cardíaco, que denominamos así, pueden ocasionar una insuficiencia cardíaca, sin que esto represente que otras también enfermedades, especialmente valvulares, puedan producir una insuficiencia cardíaca. Otra de las causas funcionales o estructurales de la insuficiencia cardíaca son las valvulopatías del corazón, lo que les decía. Las válvulas del corazón que funcionan mal, vamos a ver un tema especial, las valvulopatías, nos referimos tanto a la válvula aórtica, a la válvula pulmonar, a la mitral y a la tricúspide. Esas válvulas que hacen que el corazón funcione están mal. Esa valvulopatía puede ocasionar una insuficiencia cardíaca. Una cardiopatía congénita, una miocardiopatía dilatada, también van a llevar a una insuficiencia cardíaca. Una enfermedad pulmonar, un tumor cardíaco, sí, esta enfermedad pulmonar generalmente relacionada con una insuficiencia cardíaca izquierda, puede también ocasionar una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es común con el aumento de la edad. Entonces no nos olvidemos que cuando se va creciendo en edad, las funciones orgánicas en realidad de todo el organismo van decreciendo, van siendo más insuficientes, ¿sí? Gastrointestinal, vascular, cerebral, pulmonar, y en este caso estamos hablando cardíaca. Ese corazón también va a empezar
a ser insuficiente, pero no por ninguna de estas causas que habíamos identificado, ni de la hipertensión, ni de nada, sino simplemente por la edad. Ahora, siempre a esta edad se suma una de estas cardiopatías también asociadas. ¿Sí? Por ejemplo, las personas de edad tienen muchísima más probabilidad de tener hipertensión, aparte de otras enfermedades como diabetes, como artritis o como cualquier otra enfermedad propios de la edad, a la cual se suma la insuficiencia cardíaca, la edad y cualquiera de estas otras condicionantes. ¿Sí? Las personas que tienen sobrepeso, diabetes, o fuman o consumen alcohol o cualquier otro tipo de drogas como la cocaína y estupefacientes, también tienen insuficiencia cardíaca en algún momento de su vida. No se olviden que las personas con sobrepeso, las personas obesas, tienen un alto índice de infartos agudos de miocardio o insuficiencias cardíacas que al final las llevan a la muerte. Personas con diabetes o personas que fuman, consumen alcohol o estupefacientes también mueren con un problema de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los síntomas de esta insuficiencia cardíaca? Primero, aumento de peso por retención de líquidos periféricos, edema de los pies y los tobillos. Este es uno de los principales síntomas, ¿sí? De inicio un aumento de peso, pero no porque engordan las personas, sino porque retienen líquido, porque este líquido está retenido en todo su organismo y hacen verdaderos edemas, primero en los pies, después en los tobillos, en toda la pierna, y al final se edematizan todas, ¿sí? Lo que se llama anasarca, espero se acuerden, ¿sí? Se edematizan completamente y por eso es uno de los principales síntomas. La distensión abdominal, la distensión yugular, esta distensión abdominal, lo que les decía, a consecuencia de una hepatomegalia, que quiere decir que el hígado está demasiado grande a consecuencia de la insuficiencia cardíaca, o la distensión yugular, que nosotros también llamamos ingurgitación yugular, que quiere decir que la vena yugular, ¿sí?, está demasiado ingurgitada, demasiado distendida, gruesa. Es otra manifestación clínica de la insuficiencia cardíaca. La pérdida de apetito, las náuseas y los vómitos ocasionalmente, la dificultad respiratoria en actividad y ortopnea con dificultad para dormir, fatiga, debilidad y desmayos es otra de las manifestaciones clínicas. Pulso irregular rápido, lo que denominamos palpitaciones, el paciente siente que tiene mayores palpitaciones porque por lo general aumenta la frecuencia cardíaca. La disminución del estado de alerta o la concentración, son personas que no se concentran rápido, bien, siempre tienen dificultad, tos seca. Disminución de la producción de orina o orinar demasiado en la noche, lo que se llama nocturia. En algunas personas esta insuficiencia cardíaca puede ser asintomática, que quiere decir que no puede presentarse ninguno de estas manifestaciones clínicas, en cuyo caso estos síntomas pueden desarrollarse con otro tipo de afectaciones como infecciones con fiebre alta, anemia, ritmo cardíaco anormal, las arritmias que habíamos visto, hipertiroidismo y enfermedades renales. Entonces, todos estos síntomas que estamos mencionando, todos estos síntomas que nosotros los conocemos, pueden en algún momento hacernos pensar de una insuficiencia cardíaca congestiva. Para ver si una persona tiene o no insuficiencia cardíaca de inicio y después determinar la causa de esta, el examen físico es la principal fuente reveladora de una insuficiencia cardíaca, que puede ser con un ritmo irregular, rápido, ¿sí?,
Puede haber distensión de las venas del cuello, lo que llamábamos la ingurgitación yugular, la hepatomegalia, que ya les había comentado, el edema periférico también en los pies. Todo esto se hace en un examen físico. Reales signos de líquido alrededor de los pulmones, crepitaciones, crackles, también estas crepitaciones muy audibles en el momento de la auscultación. La presión sanguínea baja completamente la presión sanguínea. Cardiomegalia o disminución del funcionamiento también se puede observar, especialmente en exámenes radiográficos donde se muestra un corazón grande, ecocardiografía o cateterismo cardíaco, tomografías de tórax o también gamografías cardíacas, etcétera. Todos estos estudios propios para determinar el funcionamiento del corazón. Y por supuesto, lo más conocido, un electrocardiograma, que también pueden mostrar arritmias y pueden hacer pensar de una insuficiencia cardíaca. Gracias a todo este estimado podemos determinar las insuficiencias cardíacas. Juntamente con análisis de sanguíneo de CBC, análisis bioquímico de la sangre, sodio sérico, Brun y creatina, pruebas de función hepática, ácido úrico en suero, péptido natriurético articular para determinar si puede ser o no un problema de tipo reumático, análisis de orina, sodio en la orina, capacidad de eliminación de creatina, mediciones con cateterismo cardíaco para medir la cantidad de sangre que está inyectando. Todos estos ¿sí? Análisis para determinar verazmente una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, si se ha acumulado exceso de líquido alrededor del saco que rodea el corazón, del pericardio, lo que se denomina un derrame pericárdico, es posible que sea necesario eliminar este líquido, ¿sí? Dentro de todo este análisis que estamos haciendo, el estudio que estamos haciendo, se encuentra esta cantidad de líquido en pericardio, lo que se denomina derrame pericárdico. Muchas veces tienen que entrar con un procedimiento que se llama pericardiocentesis, entrar con una aguja hasta el corazón y extraer ese líquido acumulado en capas pericárdicas, ¿sí? Muy bien, les voy a dar un pantallazo grande del tratamiento de lo que es la insuficiencia cardíaca. Para ello se requiere monitorear el paciente, el peso especialmente, inhibidores como el captopril para determinar qué tipo de insuficiencia es y para dar la correspondiente medicación a este paciente, los diuréticos que son especiales para estos pacientes, glucósidos digitálicos como el digoxin, por ejemplo, los bloqueadores de receptores, los inhibidores de la ECA, los bloqueadores de la beta o beta bloqueantes y la capacidad del corazón para bombear la sangre se puede incrementar directamente con medicamentos llamados inotrópicos como la dobutamina y la milrinona. Este es un tratamiento médico exclusivamente. ¿Quién proporciona este tratamiento? El cardiólogo, la especialidad de cardiología. Ellos son los encargados de hacer este tratamiento exclusivamente médico. Nosotros tendremos que saber como fisioterapeutas, ¿sí?, qué medicación está tomando, para qué está tomando, si le han dado diuréticos o le han dado inhibidores de la ECA o de pronto le han dado beta bloqueantes. Cada uno de estos medicamentos nosotros tendremos que conocerlos y determinar para qué y por qué le están dando al paciente, ¿sí? Seguimos con el control hemodinámico a través de un cateterismo y muchos estudios han demostrado que los síntomas de insuficiencia cardíaca se pueden mejorar con un tipo especial de marcapasos que regula tanto el ritmo cardíaco izquierdo como el derecho, ¿sí? A esto se denomina marcapaso biventricular o terapia de resincronización cardíaca. Muchos de los pacientes con insuficiencia cardíaca y que no pueden acceder a otro tipo de tratamiento, por lo general quirúrgico, ¿sí?,
pueden solucionarse con estos tipos de marcapaso, ¿sí? Una vez que el paciente es diagnosticado con la insuficiencia cardíaca, pueden surgir complicaciones como edema pulmonar, arritmias, incluyendo estas arritmias mortales. ¿Se acuerdan que en el caso de las fibrilaciones, por ejemplo, ¿sí?, o los aleteos ventriculares pueden llevar a la muerte? La insuficiencia total del corazón, un colapso completo circulatorio, o posibles efectos secundarios a la medicación que habíamos mencionado, como hipotensión, mareos, desmayos o intoxicación por digitálicos. Todas estas complicaciones relacionadas con la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ya para ir terminando, dentro de las conclusiones de la insuficiencia cardíaca, todos los cambios anátomo-funcionales en el sistema cardiovascular ante un corazón insuficiente contribuyen a mantener un gasto cardíaco adecuado para las demandas tisulares, pero la progresión se convierte en un boomerang que agrava a largo plazo la insuficiencia cardíaca. No se olviden que el corazón y el organismo va a compensar inmediatamente que sufre una insuficiencia cardíaca, va a empezar a compensar de alguna forma para que mejore el gasto cardíaco, ¿sí? Estos cambios anátomo-funcionales, ¿qué quiere decir? Que estos cambios anatómicos, estructurales, funcionales en el sistema cardiovascular contribuyen a que mejore el gasto cardíaco, ¿sí? Pero no es para siempre. Algún momento este mismo componente de compensación anátomo-funcional puede ser un boomerang, puede agravar más bien a largo plazo la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirles es que siempre que hay una insuficiencia cardíaca, el corazón trata de compensar acomodándose a las necesidades anátomo-funcionales para mejorar el gasto cardíaco, que al final puede ser contraproducente para el organismo. Muy bien. Y esto para que se rían un poquito. Si amas a alguien, no lo dejes ir, cédalo, protege la vía aérea y mantén una adecuada perfusión. Si se queda es tuyo y si no, ponte a estudiar. Esto lo he publicado también en el Face. Muy bien, cuídense. Cualquier duda de la insuficiencia cardíaca o cualquier consulta que tengan, ya saben que estoy a sus órdenes. Un abrazo.